Cordial saludo, soy Nicolás Soriano, estudiante de Comunicación Social. Vamos a dar entonces respuesta a las preguntas formuladas en la guía de rúbrica de evaluación para el paso 2. La primera pregunta que tenemos es: ¿qué es un proyecto de investigación? Bueno, un proyecto de investigación es un proceso sistemático de estructuración de la investigación a realizar, la cual se compone de tres fases. La primera fase, que es la de planeación como tal, que se conoce también como anteproyecto, es la etapa de diseño. La segunda es la de ejecución, en la cual pues voy a determinar qué tipo de investigación voy a utilizar y los instrumentos para realizarla. Y la tercera ya es la de entrega de resultados después de haber tomado todos los datos obtenidos durante la investigación. El proyecto de investigación me sirve para saber qué voy a investigar, cómo lo voy a investigar, por qué lo voy a investigar, qué instrumentos voy a utilizar para realizar la investigación y a quién puede beneficiar esta investigación. Ahora tenemos qué es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es definir qué es lo que voy a estudiar. Para esto debo tener muy claro el marco referencial. Además tengo que analizar las variables y categorías que voy a utilizar para realizar la investigación. Después de esto, en conclusión, lo que voy a hacer es determinar qué es lo que voy a estudiar, qué es lo que voy a investigar. Ahora pasamos al punto de qué es la justificación. La justificación, en pocas palabras, es el por qué voy a estudiar el problema identificado previamente. Entonces voy a tener en cuenta tres componentes: el porqué teórico, el porqué metodológico y el porqué práctico. En el porqué teórico vamos a contemplar si la teoría que se está tomando para realizar el estudio es aplicable, si es extendible, si es refutable, si se puede adaptar a otras problemáticas como solución. Respecto al diseño metodológico, al porqué metodológico, es analizar si es aplicable o es válido todos los recursos, herramientas e instrumentos que va a utilizar para realizar el estudio, la investigación. Y respecto al porqué práctico, si lo que resulte como fruto de la investigación es aplicable y me sirve para resolver problemas, sobre todo el problema elegido previamente como centro de la investigación. Ahora, respecto a la pregunta de investigación, la pregunta de investigación es como una extensión de la intención de lo que yo quiero responder, de lo que yo quiero estudiar. También nos sirve como una guía para delimitar y centrar eh, la investigación en sí, y para que el investigador se ubique a la hora de realizar los pasos, los procesos de la investigación. Además de enfocarse en el eje de investigación, me sirve también para analizar y recolectar los datos que son más útiles para poder obtener los resultados más certeros respecto a la solución al problema elegido previamente. Tenemos que las preguntas de investigación se clasifican en dos grandes grupos dependiendo del tipo de investigación que se realice. Entonces, las dos clases serían cuantitativas y cualitativas. Respecto a las preguntas cualitativas, pues lo que podemos ver es, en pocas palabras, qué es lo que se analiza y cómo se comporta lo que se analiza y sus variables y los individuos que se toman. Respecto a las preguntas cuantitativas, en la investigación cuantitativa se toman como tal a las hipótesis, como preguntas de investigación. En común tienen las preguntas de investigación cualitativas y cuantitativas su carácter. Pueden ser descriptivas, pueden ser comparativas o pueden ser correlativas. Ahora, tomando el tema de cómo formular las preguntas de investigación, primero tiene que haber una reflexión concienzuda analítica acerca del problema, también analizar sus causas y consecuencias, haber caracterizado como tal el problema y además tener como soporte evidencia científica y documentación de fuentes fidedignas. Volviendo a las preguntas de investigación de carácter cuantitativo, nos vamos a remitir a las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una verdad por la cual se parte a hacer el análisis investigativo.
A partir de las explicaciones que damos por medio de las hipótesis, tenemos que por medio de los instrumentos y medios que nosotros resolvamos utilizar, comprobar si la hipótesis como tal es verdadera, es nula o simplemente se niega. Al definir las variables y métodos de comprobación de la hipótesis, entonces podremos llegar a los resultados deseados. Ahora vamos a explicar qué son los objetivos de investigación. En sí, los objetivos de investigación son enunciados, los cuales pues me permiten decir qué es lo que voy a estudiar, qué es lo que espero de la investigación y cuáles podrían ser los posibles resultados y soluciones a la problemática seleccionada previamente. Sea cuantitativa o cualitativa la investigación a realizar, los objetivos se ajustan a este tipo de investigación, sea el que se realice. Y hay dos grandes categorías de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Después de haber delimitado el tema y tener muy clara la pregunta de investigación o la hipótesis, dependiendo del tipo de investigación que se haya elegido, tenemos en cuenta que los objetivos, para que sean lo más certeros posibles, eh, deben ser fruto como tal de una delimitación del tema, una caracterización del problema, como ya lo habíamos mencionado antes, y además tener muy claro la cuestión del marco referencial, hablando de marco teórico, estado del arte, marco contextual y también el marco conceptual. Ya hablando del objetivo general, pues el objetivo general es como tal una derivación del tema y los objetivos específicos como tal cubren y soportan al objetivo general. Tenemos otra cuestión que hablar acerca de los objetivos, que es acerca de la redacción. La redacción se realiza con verbos en infinitivo y prácticamente son acciones imperativas que dicen qué es lo que se va a realizar en la investigación, qué se espera y cómo aplicar las posibles respuestas y soluciones a la problemática planteada. Ya después de haber analizado todos los componentes como tal de un proyecto de investigación, vamos a pasar a explicar la formulación del problema, cómo se formula un problema. Pues lo primero que hay que considerar es que hay que tener muy claro como tal la situación problemática de la cual pues tendremos que extractar el problema científico que vamos a resolver. Para esto pues previa caracterización del problema, utilización y determinación de los instrumentos eh, que vamos a implementar para realizar la investigación y tener en claro el marco referencial, entonces procedemos por medio del método científico a dar solución a la formulación del problema. Para que haya una formulación del problema tenemos que evidenciar que haya una situación adversa, contraria, la cual necesita una solución. Además, definiendo pues las acciones a realizar para resolver el problema planteado, determinación de causas y consecuencias, también tener muy claro el por qué se realiza la investigación y el empleo de las competencias profesionales y personales que el investigador posea para realizar la formulación y dar como tal la solución al problema planteado y caracterizado. Todo esto pues con la intención firme de cambiar la realidad analizada y poder encontrar una respuesta al problema formulado. Eso es todo. Muchísimas gracias.